Gracias, Javier. Vamos a escuchar ahora al doctor Manuel Gil-Antón. Yo quisiera compartir con ustedes la forma en que leí el libro. Agradecer a don Ignacio Pichardo Bagaza que lo haya escrito. Y yo voy a estar fundamentalmente en discrepancia con lo que él propone. Y quiero, en esa lógica, en la lógica del propio seminario, explicar por qué. Y ojalá esto dé espacio a una discusión, a un debate. Porque una gran ventaja de un libro como este es que, a mi juicio, provoca que uno tenga que tomar posición frente a lo que dice. No es un libro inocuo, y en ese sentido yo he llamado a mi contribución el mito de las revoluciones educativas. Justo, antagónico no a don Ignacio, sino a la idea que hay que siempre distinguir entre la persona y sus propuestas. Yo quiero discutir eso. Miren, uno no puede hablar más que desde donde ve, y como diría Piaget, uno no sabe lo que ve, sino ve lo que sabe. Y yo participaré y plantearé a don Ignacio varias cuestiones, y al público también, porque luego de muchos años de estudiar estos temas educativos, y como diría León Felipe, por hoy y para mí, he conseguido cierta certidumbre. No hay revoluciones educativas, ni hablar. En este caso, en esta dimensión de la vida social y de tantas otras, hay que caminar el gris sendero de las reformas. Curiosamente, el texto de Pichardo Bagaza, que propone para que México tenga camino y certidumbre una revolución por la educación y los valores, a mí curiosamente me parece que no sugiere, si lo he entendido bien, una revolución en estricto sentido, sino varias decisiones. Y aquí el asunto va a ser qué entendemos por una revolución. A mi juicio, hay tres decisiones que propone don Ignacio. Colocar en otro nivel el problema de la educación mexicana. Propone que sea prioritario en la agenda de desarrollo del país. El segundo que advierto es que señala que de ella dependen en gran medida la reconstrucción de los valores que advierten el país erosionados, y lo que a mi entender, don Ignacio, quizás permita precisar más qué se entiende por revolución. Creo que lo que propone es un cambio, si por revolución entendiésemos un cambio súbito, destructor de las instancias hasta ahora pilares de la organización del sistema para colocar otras, si en ese sentido, de revolución, en ese sentido fuerte, lo que don Ignacio propone es la necesidad de un pacto social en materia educativa como reforma eje, como hilo conductor o condición de posibilidad de las demás modificaciones en el entramado institucional en el país. Esto es, curiosamente, para mí, una reforma. ¿Que es una reforma de fondo la que propone? Sí. Que sea la primera y la primordial, a su juicio también es necesario. Pero luego de leer el libro me parece que queda lejos de la noción común que asociamos con una revolución. Ahora voy a tratar de sintetizar el argumento, partes del argumento de don Ignacio y las notas que yo hice como lector. Priorizar la educación. Se sostiene desde el inicio del libro, en el mismo epígrafe del texto, que, cito, la educación del pueblo mexicano es la única, y quiero que recordemos la palabra, la única vía para el progreso de la nación. Dedica el libro a la profesora Julieta Lechuga Manternach, ¿pronuncio bien?, quien emite esa proclama.
que también se parece al tema de una organización a la que hace referencia el autor, que es la Mexicanos Primero, que señala que solo la educación de calidad salva a México. Los términos única y solo, que yo aprendí que se acentuaba para decir solamente, indican un asunto que es quizá una de las primeras cuestiones con las que yo discrepo. Si uno se fija en la lectura y se fija mucho en los términos única y solo en referencia a la educación, es lo que conduce a una posición que no comparto, pero que desgraciadamente, a mi juicio, tiene carta de ciudadanía muy extendida en amplios círculos sociales e intelectuales, y con la cual, por lo menos hace 20 años, probablemente como le pasa a uno en su vida, con poco éxito al decirlo, o quizás sin razón, pero a mí me preocupa mucho la única causalidad que se le atribuye a la educación. En general, a cualquier problema social que se le proponga una sola causa o un solo factor que la resuelve, yo fui entrenado para sospechar si es la única vía para el progreso de la nación y solo ella salva a México, hay una tendencia a la unicausalidad atribuida a la educación, que además el problema para mí es que preludia un sentido o una dirección o una flecha del predicado, si nos movemos en el terreno lógico, o en el terreno de la causalidad, una flecha en la atribución, según Piaget, o la imputación, según Weber, que es solo para un lado. A mí me parece que esa unicausalidad, unidireccionalidad en la imputación o en la atribución lógica no es sostenible. El autor muy pronto en la introducción hace saber dos de sus convicciones más hondas y a mi juicio son las que sostienen las que se sostendrán a lo largo de todo el libro. Son muy interesantes. La primera es que México tiene muchísimos pendientes, pero que no es posible atender a todos al mismo tiempo, lo ha dicho don Ignacio ahora, y con la misma fuerza. Es menester a su juicio, yo creo que tiene razón, que es preciso establecer prioridades. En otras ocasiones, don Ignacio llama a esta decisión la necesidad de prelaciones. Y la segunda, el segundo riel del libro, es que la prioridad es sin duda, a su juicio, la educación. A mí me desconcertó que el epígrafe a la introducción sean unas palabras de Peña Nieto. Y me desconcertó no porque sea Peña Nieto, sino porque me parece que son un ejemplo de esta manera de hablar de la educación que me parece propia de una noción superficial y que no comprende la complejidad del asunto. Peña Nieto dice, México necesita contar con una sólida educación básica y media superior para tener más y mejores cuadros en las universidades y centros de investigación. Un lugar común más grande no lo encuentro. Por otro lado, pero esto es bloque de Peña Nieto, por otro lado, rápidamente don Ignacio indica lo que sostendrá en su propuesta, que la prioridad es buscar y conseguir la educación de calidad para todos, que el país requiere una profunda y moderna revolución educativa que incorpore el rescate de los valores de la convivencia humana. Al preguntarse cuál es el camino para México, este es algo muy bueno del libro, no duda se la juega en indicar que es el que pasa por la educación. No crean, no desestima la importancia de otros requerimientos nacionales, pero opta, cito, no obstante, después de señalar muchos problemas, el principal esfuerzo del Estado, de sus gobiernos y de la sociedad en los próximos lustros debe ser formar una nación de mexicanos con educación de alta calidad,
con cultura y con valores que alienten la cohesión social. En este caso, ya he dicho que yo voy a discrepar de don Ignacio en términos de lo que él propone al respecto de la fuerza causal que tiene la educación concebida como la prioridad, como el factor. Pero aquí coincido y creo que es menester reconocer que a diferencia de muchos que agotan el propósito de la educación, ya sea en el aprendizaje, reflejado en indicadores, o en el empleo y la economía, el maestro Pichardo lo refiere a la cohesión social, y es una cosa que es muy valiosa, porque reivindica con ello la más clásica de las visiones sociológicas en la materia, sobre todo a Durkheim: socializar en los valores de una moral laica para una sociedad moderna es el centro de la acción educativa. Nosotros podemos tener muchísimos problemas en PISA y podemos tener dificultades en que los muchachos encuentren empleo, pero lo que sí es radicalmente demoledor del país es no contar con una institución que genere, que socialice, que nos haga compartir valores y sentido de pertenencia y de futuro. En eso la educación mexicana ha sido mucho menos evaluada y, a mi juicio, a lo mejor es ahí donde está mejor, porque sin ella y sin la escuela pública, creo que el país y sus avances no hubieran sido posibles. Entonces, yo anoto en mi cuaderno, esto don Ignacio lo distingue en dos sentidos: en el que refiere a que es distinto a la lógica ultra pedagógica o didáctica, ultra resultadista o bien ultra economicista, o como se le llame, porque es distinto y también es muy valioso. A mi juicio, pasar de una noción de educación circunscrita de forma exclusiva a la acción instrumental, para ponerla en la dimensión de la acción comunicativa, aquí uso con el permiso del profesor Habermas estas dos dimensiones, es muy poco frecuente en nuestro tiempo y es, a mi juicio, por lo que he dicho, imprescindible. Yo encontré muchas partes del texto que muestran, y ahora que don Ignacio exponía, me encuentro que matiza mucho la cuestión que en el texto las palabras dicen con mayor radicalidad, por eso sería interesante conversarlo. Pero hay muchas partes del texto que muestran, a mí me parece, una tendencia a la causalidad aislada, un solo factor en juego y unidireccional. Por ejemplo, los males que aquejan al país encuentran su explicación, es importante, ¿no? Encuentran su explicación en que la inmensa mayoría de los mexicanos posee una pobre, inadecuada, insuficiente e incompleta educación y formación. Reconoce que hay muchas así llamadas reformas estructurales pendientes. Yo creo que lo que nos dice esto se ha convertido ya en una especie de cantaleta, ¿no? Pero, de nuevo, toma partido y dice, para decirlo en una sola frase, lo que el país requiere es una nueva revolución, la educativa, y ojo, por favor, y en un lejano segundo lugar, las consabidas reformas estructurales. Hay una apuesta por la educación, y es una apuesta por un factor, y manda a un lejano segundo lugar. Es decir, hay que tomar en serio esta propuesta, y hay que discutirla. Yo así estaba leyendo. Revisando la historia, nos dice don Ignacio, y creo que ya se refería, toma análogamente el texto de Molina Enríquez de los grandes problemas nacionales, diciendo que fue el señor muy capaz de en su momento decir que era la reforma agraria el centro del cual se derivarían muchísimas consecuencias positivas para el país, porque insiste que no se puede encarar todos los asuntos a la vez, porque no hay con qué, ni en recursos económicos ni políticos. Advierte que hoy hay confluencia en el diagnóstico de los nuevos problemas nacionales, pero que se pretenden arreglar todos al mismo tiempo. Y ahí sí, creo, es muy interesante cómo, por su experiencia política y por esa sabiduría que da
no el hecho de vivir, sino el hecho de pensar en cómo se ha vivido y cómo se ha actuado. A mí me parece que una cosa importante es reconocer que, sobre todo en tiempos de campañas, si no se ofrecen formas de priorizar los problemas o formas de priorizar las maneras de solución, pues estamos ante lo que llaman los americanos wishful thinking, ¿no? Pensamientos de deseos o buenas intenciones, creo yo. Eso creo que don Ignacio lo ve bien. Ahora, yo me pregunto, ya noté en el cuaderno también, si bien don Ignacio en el discurso no se ha indicado alguna prioridad, o bien se dice, como afirma el autor, que todo es prioritario, en una de esas se ha dado en los hechos preeminencia a la macroeconomía en un lapso largo y en estos últimos años a la guerra contra el narcotráfico, luego enmendada como lucha contra el crimen organizado. Entonces, en una de esas no se afirma políticamente cuál es la prioridad, sino que dice que van a ser todas. Bueno, se va a ser el presidente del empleo, el presidente de la infraestructura, el presidente de todo esto, pero en los hechos se tomó una decisión de prioridad. A juicio de don Ignacio, la prioridad de prioridades, cito de nuevo, no puede ser otra que el mejoramiento drástico de la educación en todos sus niveles y para toda la población. Yo sí quisiera aclarar que les hablo un tipo que tiene una enorme confluencia con el autor en que nuestro sistema educativo requiere una modificación, para no meternos en el término todavía de reforma y revolución, una modificación muy profunda, que es importantísimo y que va a tener discrepancias, pero no porque no sea importante la educación, sino porque quiere proponer una alternativa a esta unicausalidad, a mi juicio. Entonces, cuando dice que la prioridad no puede ser más que esa, yo anoté, el autor considera que hay una prioridad como elección de un aspecto o proceso social, pero quizá fuese mejor expresar, incluso para su argumento, que priorizar, quizá, no es solo elegir una de tantas necesidades, sino armar de manera lógica, políticamente, la línea causal que se sigue de esa opción, pues de otro modo parece al menos así a mí, que si se mejora la educación, el resto de los problemas se resolverán por añadidura. Como si fuera una función lineal, a más educación, mejor país. En las secciones siguientes el autor expondrá sus razones para proponer a la reforma educativa como la detonante de otras, o bien, creo yo, como la que subyace y permite a distintas. Se apoya en Krugman, ya han dicho, ¿no? Se apoya en Krugman, luego en González, Felipe González, en Amartya Sen, en Oppenheimer, ¿no? Y yo también allá noté una cuestión, ¿no? Y creo que es la central. A mi juicio, colegas, don Ignacio, si no entramos como prioridad concomitante a la educativa a otra manera de distribución del ingreso, esto es, a la modificación del patrón de acumulación de la riqueza social, el nivel de desigualdad, sin duda escandaloso en el país, no da soporte suficiente para el avance educativo. Ergo, para este escribidor, la modificación en la distribución del ingreso es condición inicial e ineludible, necesaria, del cambio concebido como proceso, no la educación en sí y por sí, sino ligada, y ahí entiendo yo que priorizar no sería elegir un factor, sino elegir de un conjunto de factores a disposición de una generación de política pública, una serie de estos elementos. Quiero decirles por qué. A mí me parece, hasta donde yo entiendo, y lo que yo he estudiado en cuestiones del proceso educativo, que sin modificar esta fractura social no se puede evitar
que el sistema educativo mexicano deje fuera, expulse, abandone, porque no son desertores. Cuando se dice que son desertores, son como soldados cobardes a los que se les puede matar por la espalda. Yo por eso digo que en México no hay ninis, porque si después de no tener ni empleo ni trabajo todavía les decimos que son ninis, yo he propuesto que se les digan sin. Somos un país que los tiene sin trabajo y sin educación. Y en vez de desertores, ya nos enseñó Vincent Tinto, oigan, no, eso dice que son cobardes. No, perdón, los fueron de la escuela, los abandonó el sistema. Entonces, quiero darles nada más un dato. Cada año, 700,000 alumnos son abandonados por la educación básica, es decir, primaria y secundaria. Y ese mismo año, de los que arriban a la educación media, que solo son unos cuantos más que la mitad que iniciaron la primaria, perdemos a 600,000 adicionales. Esto quiere decir que cada año perdemos a 1,300,000 estudiantes en lo que ahora es la educación obligatoria. Yo con estas cifras a veces no puedo, entonces siempre me hago imágenes.